Salón Perfecta. Es el segundo tema del cuarto ciclo del Plan de las Edades. Muy bien, desde el primer ciclo hemos venido hablando del anhelo de Dios por un lugar donde habitar, ¿cierto? Ese anhelo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, un lugar donde habitar. En el tema de la casa de Dios del primer ciclo explicamos ese tema y veíamos un versículo en especial. Génesis 1 y 2. Génesis 1 y 2 dice: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Esa palabra ahí en hebreo, cuando dice que se movía, es la misma que se utiliza para decir que un pájaro está aleteando. O sea, ¿qué está haciendo el Espíritu de Dios? Está como aleteando sobre la superficie de las aguas. Y esa frase en el hebreo nos da a entender de que está buscando algo. El Espíritu Santo desde Génesis 1:2 está buscando un lugar donde reposar. Y en el relato de Génesis 8 veíamos que tenemos un personaje llamado Noé. Este personaje, cuando empiezan a ceder las aguas, ¿qué envía él para ver si ya está seco, si hay un lugar donde habitar? Envía un pájaro, ¿cierto? Pero primero una paloma. Pero antes de enviar la paloma, ¿qué envió él? Si saben que le ha enviado otro animal, envió un cuervo. ¿Sí? El cuervo fue y vino, parece que no encontró nada. Y entonces ahí sí envió ¿qué? Una paloma, ¿cierto? Y la envió para ver si encontraba un lugar donde reposar. Hasta esa, ¿cierto? ¿Con qué regresa? ¿Se nos dice? Con una hojita de aquí, una rama de olivo, ¿cierto? Que es la que vemos ahí en todos los logos y demás. Y entonces ahí se ve, ¿sí? Recuerden que todo lo que está en el Antiguo Testamento, todo lo que está en el Nuevo Testamento apunta a una realidad eterna, del propósito eterno de Dios. Es tan solo una figura del anhelo del Espíritu de Dios desde Génesis 1 de buscar un lugar donde habitar. Por eso en Génesis 1 se nos dice que es como si aleteaba. Por eso con Noé nos da esta imagen. Fuera de eso tenemos con el nieto de Abraham, Jacob. ¿Recuerdan que él no tenía un lugar donde reposar? ¿Recuerdan que tiene todo su conflicto con su hermano? ¿Cómo se llamaba su hermano? Esaú, muy bien, ¿cierto? Y sale a buscar un lugar al cual llamar su hogar. Pasa, ¿cierto? Casi que buscando sin encontrarlo. Ahí es cuando encontramos que él llega a cierto lugar, encuentra una piedra, ¿se acuerdan? La piedra más suave que puede encontrar para dormir. Sí, algo que está ahí en la palabra. Él busca una piedra sobre la cual recostarse, busca la más suavecita de todas y se recuesta a dormir. Ahí, ¿eso qué nos demuestra? Que Jacob era cabeza dura. Muy bien. Dirá que está a tu lado. ¿Y tú? ¿Eres cabeza dura? De Génesis a Apocalipsis, Dios está buscando un lugar donde habitar. El anhelo de Israel por un lugar donde habitar, por la tierra prometida, no es más que un reflejo del anhelo del Padre por un lugar al cual llamar su hogar. Luego tenemos que él libera a Israel de Egipto y la lleva al desierto. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito con el que Dios saca a Israel de Egipto? ¿Se acuerdan que él mismo lo dice? ¿Qué dijiste? Para llevarlos a la tierra prometida. ¿Qué más? Sí, eso hace parte de... ¿Para qué? Para habitar en medio de ellos. En Éxodo 29:46, sí, eso también lo vimos, esto lo vimos en el tercer ciclo. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. ¿Para qué Dios sacó a Israel de Egipto? Para morar yo en medio de ellos. ¿Sí ven? Es parte del sueño de Dios. Está buscando un lugar ¿qué? Donde habitar. Y luego en el desierto les da el tabernáculo. Y el propósito del tabernáculo es el mismo: habitar él en medio de ellos. ¿Qué es lo que dice en Éxodo 25:8? Dice: hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Entonces Dios tiene un sueño que corresponde con el Padre, que es el de tener una vasta familia de hijos. Tiene un sueño que corresponde con el Hijo, que es de tener una amada, ¿cierto? Una contraparte. Y tiene un sueño que corresponde con el Espíritu de Dios, que es el de tener un lugar donde habitar, un lugar al cual llamar su hogar. Y este sueño lo tiene él en la eternidad, desde antes de ni siquiera formar nada y antes de siquiera destruir nada. Y la Biblia de comienzo a fin nos habla de esto. Por eso en Apocalipsis 21 y 22 tenemos que dice, cuando baja esa nueva ciudad, ¿cierto? La nueva Jerusalén, dice: he aquí qué, he aquí el tabernáculo, ¿cierto? O la habitación de Dios con
los hombres. ¿Mm? Ahí se está cumpliendo lo que empezó en Génesis 1 y 2. Así que tenemos en Génesis 1 y 2 al Espíritu de Dios que se mueve sobre las aguas, ¿cierto? Y quiero que lo puedan imaginar moviéndose sobre la superficie de las aguas. Quiero que se lo puedan imaginar moviéndose luego sobre un río. Y quiero que lo puedan imaginar conforme se va acercando a una orilla. El Espíritu de Dios está moviendo sobre la faz de las aguas. ¿Qué está haciendo? Buscando un lugar donde habitar. Y se empieza a mover por toda la superficie de las aguas, empieza a moverse por un río y empieza a llegar a una orilla. Hay una multitud de personas en la orilla. Hay un hombre vestido extrañamente dentro del agua. Tiene como un vestido que parece que fuera hecho de pelo de camello. Y hay otro hombre que él está sumergiendo en el agua. No lo está ahogando, lo está bautizando. Y justo cuando él toma a este hombre y lo saca de nuevo de las aguas, el Espíritu de Dios ve a ese hombre y dice, aquí es. Y viene y se posa sobre él como si fuera una paloma. ¿De qué hombre estamos hablando? De Jesús, ¿cierto? Muy bien. En el momento en que él es bautizado. Se nos dice que descendió el Espíritu de Dios como paloma sobre él, ¿cierto? Se está cumpliendo el anhelo que comenzó en Génesis 1 y 2. El Espíritu de Dios aleteando sobre las aguas. No es coincidencia, ¿sí? Que luego, con el bautizo de Jesús, se nos diga que viene el Espíritu de Dios sobre él como paloma, ¿sí? Como un ave. Y aquí encuentra un lugar donde reposar, ¿cierto? Y es muy, muy, muy interesante. Pero eso no es todo. El cielo se estremece, ¿cierto? Y una voz se escucha desde los cielos. ¿Qué dice esa voz? Este es mi Hijo amado, en quien me tengo complacencia, ¿cierto? O en quien me he complacido. O sea, el amor del Dios Padre por Jesús es tan grande que cuando es bautizado, cuando viene el Espíritu de Dios a encontrar ese lugar donde habitar, no se contiene y hace algo que desafía la imaginación. ¿Sí? Irrumpe dentro de él mismo, porque ¿dónde está la creación? Dentro de Dios, ¿cierto? Y hace audible su voz. Y todo para decir, este es mi muchacho, ¿sí? Para decir, este es mi muchacho. O sea, la relación de ellos es tan única que el cielo se estremece, ¿sí? Es de las únicas, la primera de dos ocasiones donde Dios habla en todo el Nuevo Testamento, Dios Padre, aparte de luego Apocalipsis y demás que ocurren ciertas cosas, pero me refiero a la historia de Jesús en los evangelios y demás. Es de las únicas dos veces donde Dios Padre habla y lo hace siempre para mostrarnos a quién. ¿A quién nos apunta siempre? A Jesús, ¿cierto? Muy bien. Y es como si Él dijera, este es mi muchacho, ¿sí? Este es el lugar donde habitar. Y es así como el Espíritu de Dios encuentra en Jesús un lugar donde reposar. Es así como Jesús es el templo de Dios. No solamente es la primera piedra del templo de Dios, ¿sí? La piedra angular, pero Él también es el templo, todo el templo de Dios. Ahora, cerca ahí donde suceden estos eventos, hay una ciudad llamada Jerusalén, de la cual les hemos hablado en ciclos pasados, y sobre esta ciudad se levanta un templo que se le conoce como el templo de Herodes, porque fue un rey llamado Herodes quien lo ayudó a reconstruir, pero es basado en un diseño que le dio Dios, ¿cierto? Que le edificó Salomón, basado en un diseño que Dios le dio a quién en el desierto. ¿A quién? ¿A quién le dio el diseño del tabernáculo en el desierto? Empieza con Mo y termina en Moisés. Moisés, muy bien, ¿cómo supieron? Muy bien, ¿cierto? A Moisés. ¿Y cómo se llamaba el diseño que él le dio? Empieza con Ta y termina en vernáculo. Tabernáculo, ¿cierto? Porque era una tienda movible y demás. Muy bien, ustedes son unos duros. Listo, ¿cierto? El templo que estaba ahí en esa ciudad, recuerden que estamos ubicados en el primer siglo de nuestra era, el templo que estaba ahí en esa ciudad, según el calendario gregoriano, aplica condiciones y restricciones, ¿cierto? Letra pequeñita ahí debajo del video. Según en esa época, el templo que estaba ahí había sido reconstruido por Herodes, ¿cierto? Habían venido tropas de otras ciudades, habían destruido el templo, había tenido que ser reconstruido y demás. Pero todo se basa en el diseño del templo de Salomón, que se basa en el diseño del tabernáculo. Y eso es muy maravilloso, porque ahí tenemos en Jerusalén al templo de Herodes, ¿cierto? El templo que Dios les había dado, el diseño del templo que Dios les había dado. Y tenemos en las calles a un joven, ¿cómo se llama el joven? Jesús, que es el verdadero templo.
Y por eso es que y él empieza a hacer una serie de cosas y de eventos que únicamente podían hacerse en el templo. Y únicamente los podían hacer los sacerdotes en el templo. Y él empezó a hacer toda una serie de cosas que lo vamos a ver ahora. Y esto ocasionó que empezara a haber toda una pelea entre los sacerdotes y fariseos en contra de Jesús y sus discípulos. Porque él empezó a hacer cosas que únicamente las podían hacer ¿dónde? En el templo. Era como si él estuviera diciendo, yo soy el templo. Ahora recordemos cómo era el templo. En el templo tenemos ciertas características, ¿sí? Vamos a ver 5 elementos significativos del templo. Primero que todo está el mismo templo, ¿cierto? Es el primer elemento significativo, el edificio como tal, que fue parte del diseño que Dios le entregó a Moisés y luego a Salomón. Segundo, tenemos el sacrificio diario. ¿En qué consistía esto? Todos los días se hacía un holocausto, un sacrificio por los pecados. Se hacía en la mañana y se hacía en la tarde. ¿Cuántas veces al día? 2, durante todos los días. Y el sábado, ¿sí? El séptimo día se hacía todavía, creo que se hacía el doble si no estoy mal, de sacrificios. Aparte de eso tenemos también que se hacía el sacrificio del Yom Kippur, que era el único día del año donde el sacerdote entraba al lugar santísimo. Rociaba la sangre, llevaba incienso y demás. Llevaba unas cenizas, perdón, y demás. Pero no solo eso, el templo es el lugar donde se hacían las oraciones diarias y también se hacían 2 veces al día un acto profético. ¿Cuál acto se hacía? El sacerdote tomaba incienso, entraba al lugar santo y había un altar llamado el altar de incienso. ¡Wow! Y ahí quemaba el incienso, muy bien, ¿cierto? Era un incienso aromático y demás, y se levantaba este incienso aromático como olor fragante. Pero no solo eso, el templo también era el lugar de provisión. ¿El lugar de qué? Provisión. Y el lugar donde está el sacerdocio, perdón. ¿Por qué es el lugar de provisión? Porque se nos dice que las personas debían llevar sus ofrendas, primicias y demás, y eso se debía repartir para los sacerdotes, pero también se debía repartir para un grupo de personas muy específico: viudas, huérfanos, pobres y inmigrantes extranjeros, ¿cierto? Entonces es muy interesante. O sea, si ven todo el diseño que Dios le había dado a Israel, le había dicho, vean, este es el templo, este es el lugar no solamente de adoración, o sea, no es solamente para ir y cantar, no es solamente para hacer sacrificios, no es solamente para orar, no es solamente para pedirme cosas, sino que hay un sacerdocio establecido cuyo fin está hacia los demás, a los necesitados, a darnos a los demás, ¿sí? Muy interesante. Siempre el diseño de Dios fue que lo que Él da a Israel, que Israel se diera a los demás. Él le dio el diseño y todo para que ella se diera ¿a quién? A los demás, para que fuera una bendición a todas las familias de la tierra, que es lo que Dios le dice a Abraham. ¿Se recuerdan? Le dicen, ¿cierto? Y será de bendición, ¿cierto? Toda tu descendencia, ¿para quién? Para todas las familias o las naciones de la tierra. Entonces ahí tenemos el templo. ¿Y el templo está basado en qué? En el tabernáculo. Y el diseño del tabernáculo es muy interesante. Vamos a repasarlo simplemente por encimita. Si quieren más información, tienen que recordar, tienen que ir al tema que vimos en búsqueda del templo perdido, el ciclo pasado, porque ahí vimos, ¿cierto?, con detalle cada una de las habitaciones. Hoy las vamos a mencionar, pero no nos vamos a detener tanto como en aquella ocasión. ¿Listo? Solamente quiero que lo recordemos. Pero por si acaso, solamente para que los que están acá en la imagen, la parte de afuera, ¿cómo se llama? ¿Dónde está el altar? Muy bien, ¿el qué? Atrio, todos juntos, el atrio, muy bien. Y luego entran a la tienda y si ven que la tienda, si la ven ahí arriba, está dividida en 2 espacios. El primer espacio, ustedes entran por acá por su derecha, entran hacia allá. El primer espacio, ¿cómo se llama? Lugar santo, ¿cierto? Y el tercer espacio se llama lugar santísimo, ¿cierto? Esto nos habla de unas realidades muy preciosas que no vamos a entrar hoy en detalle, ¿sí? Entraremos más adelante. Una cosa muy bonita de la que nos habla esto es el proceso al cual Dios quiere llevar. Si ustedes ven en Apocalipsis
21 y 22, cuando habla de el tabernáculo de Dios con los hombres, de la Nueva Jerusalén, ¿sí? Es un cubo perfecto, tal como el lugar santísimo, ¿sí? De alguna manera es el nivel a donde Dios nos quiere llevar. No quiere que seamos personas de atrio, pidiendo siempre perdón por los pecados y pidiendo que nos limpie. No quiere que tan solo seamos personas del lugar santo, ¿cierto? Dando alimento a otros, revelación, la luz y oraciones, ¿sí? Quiere llevarnos más allá al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, ¿qué hay? El arca, ¿cierto? La presencia de Él, ¿sí? No hay nada más, no hay luz, es el lugar más oscuro sobre la tierra. Muy interesante. Y vamos a ver rápidamente qué se hacía en el tabernáculo. Recuerden que esto luego se empezó a hacer en el templo. Tenemos el altar de sacrificio, es un altar de bronce, y ahí se hacía ¿qué? El sacrificio. Muy bien, ¿cómo supieron? ¿Quién les contó? Muy bien, muy bien. Y hay algo muy chévere que debemos ver. Habían 5 tipos de sacrificios que se hacían. Ellos lo llamaban ofrendas. Entonces, cuando ustedes lean en su traducción de la Biblia, ofrenda por tal cosa, se refiere usualmente a un sacrificio en tiempos del Antiguo Testamento. Entonces, tenían la primera que se llama ofrenda quemada. O otro nombre que ustedes van a encontrar en sus Biblias, holocausto. ¿Han escuchado esa palabra? Holocausto. Se refiere a aquella ofrenda que era quemada en su totalidad. Colocaban ya fuera el cordero, ¿cierto? Un buey, etcétera, un animal, perdón, encima del altar, lo sacrificaban y lo quemaban hasta que no quedaban sino cenizas. ¿Eso era un qué? Holocausto. Entonces, cuando ustedes lean holocausto, piensen en un animal quemándose. No, o sea, pues ya tienen el contexto, ¿sí? Para saber a qué se refiere. Cuando la Biblia siempre les da un nombre o un dato, no lo hace por darlo. Todo es porque tiene un significado. Y cada una de estas ofrendas apuntan a una realidad que se cumplió en Jesucristo. ¿Sí? Él se entregó totalmente. La siguiente ofrenda es la ofrenda de grano. ¿Qué se hacía? Se quemaba. ¿Sí? ¿Sí? Digamos, si llevabas una ofrenda de cebado de más, era una ofrenda de devoción reconociendo la provisión de Dios. Y es hermosa porque se quema una parte, pero el resto le quedaba al sacerdote y se lo debía comer dentro del tabernáculo. No se podía salir. Entonces llegabas tú con tu ofrenda, quemaban una parte, se dice que también la llaman la ofrenda de olor grato. ¿Sí? Cuando escuchen esa expresión en la Biblia se refiere a esta ofrenda. ¿Ofrenda de olor qué? Grato. Se quemaba y otra parte la quedaba ¿a quién? El sacerdote. Parte del diseño dado por Dios, ¿listo? Es parte de lo que Él dio, pero solamente la podía comer dentro del tabernáculo, ¿sí? Mostrando la comunión que Dios quiere tener con el hombre. Recordemos que este diseño es una sombra de lo que Dios quiere llevar al hombre, ¿sí? Es diciéndole al hombre, yo quiero llevarte a una relación, ¿cierto? Más allá de adoración, ¿cierto? Más allá de tan solo el holocausto, más allá de tan solo la ofrenda, ¿de qué? De comunión, ¿sí? No hay nada que una más, usualmente, ¿cierto? Que una cena, ¿sí? Es algo muy íntimo. Es parte de esa intimidad a la que Él nos llama. Y hay otra ofrenda llamada la ofrenda de paz. También es un acto de adoración. Se utilizaba para cuando tú querías darle gracias a Dios. Tú decías, sí, no quiero darle gracias a Dios por la vida, sí, porque me ha ido muy bien este año. Entonces tomabas y llevabas una ofrenda que se llamaba la ofrenda de ¿qué? De paz. O también si tú decías, quiero hacer un voto. Este año no voy a escuchar tal cosa, no voy a ver tal programa, ¿sí? Algún voto que querías hacer, entonces llevabas una ofrenda de paz, ¿sí? Para decir, quiero hacer este voto. Una parte también le quedaba al sacerdote, pero esta ofrenda es muy bonita, porque es la única donde una parte se te devuelve a ti para que te la comas. Entonces es una ofrenda de comunión con Dios, de reconciliación. Entonces tú llevabas tu ofrenda, ¿sí? Digamos tu animalito, ¿sí? Le hacían ciertos procesos, ¿sí? Como en la carnicería. ¿Sí? Una parte se quema, una parte para el sacerdote y otra parte te la dan a ti para que te la puedas llevar y comer, ¿sí? Y recuerdes, ¿sí? Esa paz que tienes para con Dios, ¿sí? Ese voto que hiciste, ese agradecimiento para con Él. ¿Sí ven que el tabernáculo nos habla siempre también de comunión? No es únicamente perdón de pecados. Y ahora sí tenemos la cuarto tipo de ofrenda, que es la ofrenda por el pecado. ¿Sí? Usualmente se hacía
en el Yom Kippur, el sacerdote hacía una ofrenda por su pecado y por el pecado de todos. Eso lo veremos cuando veamos ese tema más adelante. Y la ofrenda por la transgresión o por la culpa. Por ejemplo, esa sería la quinta. Ofrenda por la transgresión o culpa. ¿Cómo era esta? Si digamos, uno de ustedes le hace un mal al de al lado, digamos se le roba el cuaderno, ¿listo? Y luego lo pillamos o luego tú dices, ay, perdón, no debía haberme robado tu cuaderno. Entonces él te recibía el cuaderno y te decía, listo, no te preocupes. No. Resulta que tenían que ir al tabernáculo, hacer una ofrenda, ¿sí? O sea, un sacrificio, dice, pidiendo perdón, ¿sí? A Dios por la culpa. Y no solamente eso, tenía que restituirle a la persona una quinta parte más. O sea que si el cuaderno es de 100 hojas, tú le dabas el cuaderno y le dabas un cuaderno de 20 hojas. Para que lo entendamos, ¿sí? O si digamos, te robaste 100,000 pesos, ¿cierto? Entonces tenías que devolver los 100,000 pesos más 20,000 más, 120,000. Entonces había una restitución, le costaba aún más al transgresor y esto hacía, ¿cierto? Este es un tema que le falta a la justicia, a los sistemas de justicia y demás, ¿cierto? No solamente restituir lo que se robó, sino más, ¿cierto? Eso también pasa en algunos, ¿cierto? Les ponen multa y demás. Es parte de ese que Dios les dio para que la pensaran 2 veces antes de cometer una transgresión. Además de que dependiendo del tipo de transgresión, había transgresiones que podían ser para muerte, si no alcanzaban a llegar a una de las ciudades de refugio. Es algo muy interesante, toda una serie de historias ahí detrás de todo esto. Todo eso está en el atrio. Entonces entramos, ¿cierto? Vamos a entrar hacia el lugar santo, pero nos encontramos con un lavacro. Es una estructura de bronce llena de agua. Se dice que si tú te asomabas en ella te podías ver la cara, porque estaba muy bien pulida. ¿Para qué era el lavacro? Para que ellos se lavaran las manos y los pies. Antes de poder servir al Señor tenían que lavarse ¿qué? Las manos y los pies. Ahora es muy interesante, porque en el lugar santo y en el lugar santísimo, en el tabernáculo no hay piso. O sea, ¿el piso qué es? La tierra donde hayan puesto la tienda, ¿sí? Pero era tal, ¿sí? La devoción era tal, tenían que lavarse las manos y los ¿qué? Y los pies antes de entrar, significando su santidad, ¿cierto? Su resolución de andar en justicia y su resolución de que estas manos únicamente se utilicen para alabar a Dios. Y ahí sí podían entrar. Entonces entraba el sacerdote al lugar santo y encontraba a su derecha una mesa, la mesa de los panes. ¿Qué había en la mesa? Uy, ¿cómo supieron? Muy bien, panes, ¿cierto? ¿Cuántos panes habían ahí? ¿No se acuerdan? Cuando estuvieron allá. Sí, 12 panes, muy bien. ¿Y cada cuánto se debían cambiar los panes? Cada 8 días, en el Sabbat, ¿sí? En el 7º día. Se cambiaban los panes y los panes los podían comer los sacerdotes dentro del lugar santo. No se los podían llevar para afuera, no los podían comer afuera. Otra vez nos está hablando Dios de ¿qué? Comunión, ¿sí? Y eso es algo que yo quiero que a ustedes les quede muy grabado, porque las personas a veces piensan en el tabernáculo y piensan en un montón de sangre, ¿sí? Y ciertos sacrificios, pecado, muerte y ya. Pero hay un tema de ¿qué? De comunión, ¿sí? Además de los temas que ya hemos hablado de la ofrenda para las viudas, para los huérfanos, para cosas que no se mencionan, ¿sí? Siempre se menciona eso, venga la plata para acá y pida perdón por sus pecados toda la vida, ¿sí? Cuando hay muchas cosas más que Dios nos quiere entregar aparte de eso. Entonces ahí está la mesa, también se le llama la mesa de la presencia, porque los panes están ahí para estar en presencia del Señor, recordándole, ¿sí? Sus pactos y demás. Y tenemos esta lámpara que se llama menorá, muy bien. ¿Cuántos brazos tiene? 7, ¿cierto? Debía permanecer encendida todo el tiempo. Entonces tenía todo un sistema donde le echaban el aceite por un lado para nunca tener que apagarla para cambiar. Era constantemente limpiándole las cenizas y demás. Y recordemos, no hay luces LED, ¿cierto? Entonces, si la menorá estaba apagada, las cortinas están cerradas, tú no veías nada, ¿cierto? No hay interruptores ni demás. Y antes de entrar al lugar santísimo tenemos un altar, el altar de incienso. ¿Qué se hacía ahí? ¿Se quemaba incienso cuántas veces? 2 veces al día, todos los días. Muy bien. En un tabernáculo cerca a usted.
Y ahí había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ¿cierto? Del cubo perfecto. Y el lugar santísimo era un lugar oscuro. O sea, tú abrías el velo, entraba el sacerdote, pero dejaba suelta la cortina atrás, la cortina pegaba, ¿sí? Justo contra los bordes, ¿sí? Pegaba contra los bordes abajo, no entraba la luz de la menorá, era un lugar totalmente, ¿qué? Oscuro. Y ahí en la mitad estaba el arca. ¿De qué se compone el arca? El arca como tal, la tapa del arca la llaman el asiento de la misericordia, que es donde están los dos querubines. ¿A qué nos recuerdan los dos querubines? ¿Qué colocó el Señor en el huerto para que el hombre no pudiera tomar del árbol de la vida? ¿Cierto? Colocó la espada de fuego y querubín ahí para que lo guardase. Y están ahí guardando, ¿qué? La presencia de Dios. Y dentro del arca están las tablas de la ley, habla de la ley, ¿cierto? De la autoridad. Está la vara de Aarón y está un frasquito con el maná, ¿cierto? Muy bien. Y lo que nos cuenta Éxodo es que desde este asiento de la misericordia, Dios se manifestaba en la mitad de los dos querubines y le hablaba a Moisés. Luego llega David y dice: Señor, yo te quiero hacer un hogar. El Señor le dice: no, ¿qué me vas a construir? O sea, sí, la tierra es el estrado de mis pies, el cielo es mi trono, ¿cierto? Me vas a hacer un edificio para que yo habite, pero al fin dice: listo, me lo van a hacer, pero no lo van a hacer como ustedes quieren, y no lo vas a hacer tú, porque eres un hombre de guerra, lo va a hacer tu hijo Salomón. Y esa es una clave. La casa de Dios se construye en tiempos de paz, no en tiempos de guerra. ¿Listo? Y llega Salomón, ¿cierto? Cobra impuestos a la lata, logra hacer el templo, eso lo vemos también en el tercer ciclo, que luego sus hijos pagarían las consecuencias y demás. Y el sueño que Dios le da, le dice: listo, la casa cada vez es más grande, entonces ya no va a ser un lavacro, son 10, ya no va a ser una menorá, son 10 menorá, ya no va a ser una mesa de los panes, son 10 mesas de los panes, pero conserva unas cosas únicas: un arca, un altar de incienso, ¿sí? Y un altar. Pero el resto son, si el dibujo, 10 altares, 10 lavacros, donde se lavaban para entrar y demás. Aparte de toda una serie de habitaciones del tesoro y muchas otras cosas, no tenemos la oportunidad de entrar hoy en ver. Pero ¿qué nos está diciendo Dios con esto? Su casa cada vez es más grande. Recuerden que esto es tan solo sombra de lo que había de venir. Y aunque Moisés no lo entendía, cuando él estaba ahí, monte estaba recibiendo el diseño del tabernáculo, estaba copiándose ¿de quién? ¿De qué se nos dice que nos dice la palabra que él se estaba copiando? Del diseño que estaba ¿dónde? En el cielo, ¿cierto? Del tabernáculo ¿qué? Celestial. Y sin saberlo, él estaba haciendo un diagrama de Jesucristo, que es el verdadero tabernáculo, ¿sí? Y él cumple cada una de las cosas del diseño. Y es muy interesante. Jesucristo no viene y cumple el diseño del templo y del tabernáculo. Es al revés. El templo y el tabernáculo cumplen el diseño de Jesucristo, porque Jesucristo estaba desde antes de la formación del mundo y Moisés se copió del diseño de Jesucristo. Y eso pone las cosas en la perspectiva que es. No es que Jesucristo vino y le tocó cumplir toda la ley, no, ¿sí? Lo que pasa es que toda la ley era sombra de lo que él ya era. Incluso cuando él está en ese día en que él cita a Isaías, ¿cierto? Y dice: esta escritura se ha cumplido delante de ustedes, ¿cierto? De que ha llegado el año agradable del Señor. He aquí va a predicar buenas nuevas, ¿cierto? El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los cautivos y demás. ¿Qué está haciendo Jesús? No está cumpliendo la profecía de Isaías. Está repitiendo lo que él mismo le había dicho a Isaías muchos siglos atrás. O sea, Isaías estaba citando a Jesús y Jesús estaba repitiendo lo que él le había dicho ya. ¿A quién? A Isaías, ¿cierto? Piénsenlo por un rato. Muy interesante. Y así es con el tabernáculo, ¿sí? Jesús no viene a cumplirlo, ¿sí? El tabernáculo estaba cumpliendo el templo
¿Quién era él? Estaba apuntando a Jesucristo. Y es muy, muy, muy hermoso. Entonces tenemos el templo de Herodes, estaba cumpliendo todas estas funciones, estaba el sonar de las trompetas, estaban los sacrificios diarios, el incienso, estaban todas las fiestas y demás, estaban todos los votos y demás que ocurrían ahí. Había de todo, ¿cierto? Estaba todo el sistema sacerdotal levítico y lo venía haciendo durante décadas. Y por ahí en medio de las calles empieza a recorrerlas un joven de 30 años llamado Jesús, ¿cierto? El verdadero templo. ¿Aquel a quien apuntaba? El tabernáculo, ¿cierto? Y el templo es hermoso porque es parte del diseño que Dios le dio a Israel. Es el lugar donde hay provisión para los necesitados, donde se realizan oraciones, o sea que hay comunión con ¿cierto? Hay reconciliación entre los hombres y Dios. Lo que les digo, si alguien tenía una disputa, iban allá, hacían la restitución y demás, y quedaban en paz con Dios y con los hombres. Es el lugar donde se daban todas las fiestas del calendario hebreo, del calendario dado por Dios a los hebreos. Es el lugar donde se daba el día del Yom Kippur de expiación y demás actividades, ¿cierto? Todas las fiestas. Y es el lugar donde Dios decidió que iba a hacer conocer su voz y su presencia. Por lo menos ese fue el ideal divino. Desafortunadamente no se estaba llevando a cabo en la época de Jesús. Por el contrario, se había torcido demasiado. Lo habían convertido en un negocio los sacerdotes de la época. El sumo sacerdote era la figura más importante de la región de Judea, pero en esa época Judea estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Entonces había un gobernador romano y él se encargaba de supervisar esta región, que es donde queda Jerusalén. Y el gobernador romano se encargaba, entre otras cosas, de guardar las vestiduras del sumo sacerdote. Las vestiduras más importantes, ¿sí?, para ellos y más sagradas, las tenía el gobernador, se las prestaba cuando ellos las necesitaban y tenían que devolverlas. Ser el sumo sacerdote en la época de Jesús se había convertido en un negocio muy bueno. Inclusive tenemos récords históricos donde sumos sacerdotes mandan a matar a sus hermanos para lograr quedar, sí, como el sumo sacerdote. Tenemos registros históricos de que hay sobornos a los gobernadores romanos para que me coloquen a mí de sumo sacerdote y poder quedar ahí dirigiendo el servicio, pero más allá de eso, era una posición política dentro del pueblo. ¿Cuán alejados estaban del diseño que Dios les había llamado? ¿No les parece? O sea, todo un diseño que Dios había dado y ellos lo habían convertido totalmente en un negocio. Es así como los sacerdotes, no todos, no podemos generalizar, ¿cierto? Siempre, incluso el mismo evangelio nos muestra que habían ciertas personas que estaban ejerciendo como sacerdotes, pero anhelaban en su corazón la llegada del Mesías, o sea que eran como luces en medio de la oscuridad. Pero en su gran mayoría se habían pervertido. Había todo un cuerpo de ancianos llamados Sanedrín, que se encargaba de juzgar todos los asuntos de Judea, incluso podían arrestar a las personas, y todos eran dirigidos por sacerdotes y dirigentes judíos. Pero ellos le respondían ¿a quién? Al gobernador romano. Entonces el sumo sacerdote y estos ancianos, llamados el Sanedrín, creían que tenían potestad de hacer lo que quisieran y hacerlo cuando quisieran. Ellos decidían qué era ley y qué no era ley. Fue así como en todo este tiempo se empezó a levantar una cosa que se llama la ley oral. ¿La ley qué? Oral. Que fue que empezaron a recopilar todas las tradiciones de los ancianos y decían que es la ley oral. Entonces ellos tenían, así como ustedes tienen su Biblia, ¿cierto?, el Antiguo Testamento, la ley escrita, pero tenían fuera de eso una tradición llamada la ley oral. Y los fariseos creían en eso y decían, esto tiene igual la autoridad que tiene la escritura. Y eso era contra lo que chocaba muchas veces Jesús. Y por otro lado había otro grupo, estos eran los fariseos, y otro grupo que decía, no, únicamente lo que está escrito es lo que Dios nos ha dado, que se llamaban los saduceos. Y todo eso ustedes lo tienen en su Nuevo Testamento. Entonces cuando escuchen hablar de los fariseos, de una conéctenlo. Ellos no solamente creen, están hablando de la ley que Dios le entregó a Moisés, hablan de todas las tradiciones de los ancianos, o sea, todas las tradiciones que les han dado los rabinos. O sea que si un rabino se había inventado algo o había percibido algo siglos atrás, ellos creían que eso era como si fuera palabra de Dios.
tenían todo un protocolo para despertarse. Tenías que despertarte, colocar primero tu pie izquierdo, hacer una oración, luego el pie derecho, luego sacar determinado, sí, tu brazo, luego sacar el otro brazo, pararte de esta manera, porque solo así podías comenzar el día siendo bendecido por Dios. Y etcétera. Tenían muchas leyes que no están en la Biblia, ¿cierto? No es la ley que Dios le dio a Moisés, la Torá, es la ley oral que ellos fueron inventando a través del tiempo. Hoy en día se le conoce a eso como el Talmud. Lo pueden buscar en internet, el Talmud. Tiene capítulos y capítulos acerca de cómo hacer las cosas, cómo no hacer las cosas. Tiene 126 capítulos acerca de cómo purificarse con agua y 6 capítulos enteros acerca de cómo te debes purificar las manos únicamente. Entonces, y todo eso es tradición, décadas y décadas de tradiciones de los hombres, pero ellos lo tomaban como si fuera de parte de ¿quién? De Dios. Y le daban la misma autoridad como si Dios estuviera hablando a través de eso. Y contra eso es que Jesús se levantó. Y ahí es cuando ustedes entienden por qué Jesús decía, ¿sí?, que ustedes violan los mandamientos de Dios, o sea, la ley que escrita, dada a Moisés, por causa de sus tradiciones. Y ahí es cuando ustedes ven cuando los fariseos le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos? No se está refiriendo a que los discípulos no respetaban el Antiguo Testamento. Se está refiriendo a que los discípulos no tenían respeto por la ley oral, las invenciones y mandamientos de los hombres. Y no era que se fueran en contra de ellos, sino que decían, eso no tiene autoridad, se lo están inventando. O sea que si no me lavo las manos y primero pongo mi mano izquierda, luego la mano derecha y hago una oración y voy haciendo todo el rito de purificarme las manos, entonces el alimento que yo coja va a ser inmundo porque no hice todo ese rito. Eso era lo que ellos decían. Y Jesús vino a abolir todo eso. Mandamientos y ordenanzas de hombres. Él no vino a abolir la ley que él mismo le dictó a Moisés. Vino a abolir los mandamientos y las ordenanzas de hombres. ¿Por qué es importante? Porque este es el contexto que necesito que tengamos para este cuarto ciclo y todo lo que vamos a ver de aquí en adelante. Y para que ustedes vean el estado al que ha caído el templo, les quiero contar una historia. La historia de una familia que vivía muy lejos del templo y se estaba acercando la época de la Pascua. Y esta familia del Pesaj, sí, mal llamado Pascua, de esta familia quería ir a sacrificar. La esposa, sí, el esposo y sus hijos querían ir a llevar su cordero pascual. Entonces escogieron de entre su rebaño mejor de ellos, que no tuviera mancha, que fuera joven y demás como requería la ley de Moisés, y empezaron su viaje, ¿sí? Quiero que los vean, días, semanas viajando, atravesando todo el territorio. Casi los atracan en el camino, pero lograron ahí salvarse porque llegó justo una caravana ahí de soldados romanos. Y casi los atracan ellos también, pero se lograron salvar, porque así era. Salían de una y entraban a otra. Sí, lograron atravesar ahí, atravesaban el río Jordán. Sí, vinieron por toda esa región hacia Jerusalén. Y llegan a Jerusalén, ¿y a dónde creen que se iban a dirigir para el sacrificio? Al templo, ¿cierto? ¿Dónde hacían sacrificios? En el templo. Y van con su corderito, ¿sí? Y entran al templo, hacen una fila larguísima. Y ahí en la entrada del templo, a la derecha, están los que venden ovejas y demás, y bueyes y animales para el sacrificio. Ellos lo miran, pues ellos ya tienen su ovejita, ¿cierto? Su corderito. Y por allá a la izquierda hay unas mesas y hay personas ahí que se dedican a cambiar dinero. Entonces llegan ellos y bueno, no les ponen mucho cuidado, entran al templo, llegan al sacerdote. Uno de los sacerdotes los atiende. Dicen, ¿quién les puedo ayudar? Entonces dicen, no, por favor, denme media libra de churrasco. No, le dice, traemos el corderito, ¿cierto? Queremos hacer el sacrificio y demás. El sacerdote se agacha, revisa el cordero, intercambia miradas con el que vende las ovejas afuera. Tenían todo un negocio montado. Y dice, no, este cordero no es puro. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Es menor de un año, cumple todos los requisitos de la ley. No, no es puro porque, sí, y empieza a dar toda una serie de explicaciones, que acá tiene una motica en la oreja derecha, que el ojo izquierdo está más abajo que el derecho. Empiezan a inventar una serie de cosas para que la familia no pueda sacrificar. Ellos quedan en shock, sus hijos ahí todos esperanzados, todo el camino han escuchado historias acerca del templo, de lo hermoso de la relación con Dios, lo que es tener comunión con Él, ¿sí? Como Él los libró de Egipto, entonces iban a cumplir esa fiesta, ¿sí? Toda esa ilusión. Y dicen, entonces, ¿qué hacemos? Pues si quieren pueden comprarlos aquí afuera, justo aquí afuera, qué coincidencia. Ellos ahí venden
animalitos y ya están certificados, tienen el sello kosher. No, tienen el sello del templo, sí, ya están certificados de que todos son buenos. Se miraba ya con el otro, se picaban el ojo y demás. Y esta familia suspira y la esposa dice, ay, pero ven, yo también quiero de una vez, aparte de eso, quiero hacer una ofrenda. Entonces empezó a sacar sus monedas, ¿sí?, que tenía, y el sacerdote le dice, no, pero no te podemos recibir esa plata. Aquí solo puede entrar dinero santo. Entonces tienes que cambiar esas monedas por las monedas del templo. Allá, justo coincidencialmente, en esas mesas de allá, hay unas personas que cambian dinero. Entonces, bueno, ellos se devuelven, van a comprar el cordero y resulta que les cobraban hasta 2, 3, 4 veces más caro de lo que valía. Desembolse de dinero. Y la esposa fue a la mesa donde estaban los que cambian dinero, los cambistas, dicen en sus Biblias, y para cambiar dinero, y la tasa de intercambio era absurda. ¿Sí? Era como si fueran euros, ¿sí?, a la 10ª potencia. Y todo para lograr hacer sus actos de adoración a Dios. ¿Sí? Ahora multipliquen eso por todos los días, ¿sí? Toda la corrupción, eso era lo que se movía en el templo. Y por eso es que cuando Jesús entra al templo, vuelve nada a las mesas, los echa a todos, ¿sí? No porque estaban vendiendo cositas, sino por toda la corrupción que había detrás, ¿sí? Por todo lo que había detrás. Ahora, cuando no entendemos esto, la gente a veces es ignorante y dice, ay, ¿cómo van a vender ahí libros allá atrás? Dios mío, y se echan la bendición y dicen, si Jesús viniera nos los echaría a todos. Es una falta del contexto. Jesucristo se enojó por toda, ¿sí?, la perversión, la corrupción, porque estaban cobrando de más, estaban poniendo en una carga que no debían al pueblo, ¿sí? No era el acto de vender, ¿sí? Era que estaban cogiendo, ¿cierto?, los sagrados, estaban engañando, mintiendo y demás. Pero la gente, cuando no entiende el contexto, la ignorancia es atrevida y se quejan de que se venden cosas atrás de los edificios, empezando porque esto no es un templo. Mira que está a tu lado, este edificio no es un templo. Muy bien. Entonces imaginen la escena y se repetiría todos los días, imaginen la indignación, ¿sí? Y es en esa atmósfera en la que aparece el joven Jesús, en medio de toda esa corrupción que hay alrededor, se mueve por las calles. Se aprovechaban de la devoción del pueblo. Y empieza Jesús a recorrer las calles y empieza a atribuirse funciones que eran exclusivas del pueblo. Y en cierta ocasión estaba Jesús en una casa, habían tantas personas que no cabían, y de repente llegan unos amigos de un paralítico, ¿cierto? Rompen el techo, ¿cierto? Bueno, mueven el techo, digamos que no lo rompieron, ¿cierto? Y bajaron al paralítico para colocarlo a los pies de Jesús, porque habían escuchado que Jesús, ¿qué hacía? Lo sanaba. Y Jesús llega y lo mira y le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Dónde se perdonaban los pecados? En el templo, ¿sí? Y todos se escandalizan, dicen, ¡ah, blasfemia! ¿Quién se cree este para perdonar los pecados? Y ahí es donde él dice, para que vean que el Hijo del Hombre, ¿cierto?, no solamente tiene autoridad para perdonar pecados, sino mucho más. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda, ¿cierto? Vete a tu casa. Y todo esto iba en contra de sus tradiciones y demás. Los estaba bofeteando, pero también les estaba mostrando, yo soy, ¿sí?, el diseño, yo soy el verdadero templo, ¿sí? Allá se perdonan pecados, pero es que yo soy el verdadero. Eso era una representación de lo que yo iba a venir a hacer. Y ustedes no la están entendiendo. Y así, vez tras vez, chocan y chocan y chocan. Él se atrevía a hacer milagros y sanidades. Los leprosos iban a él para ser limpiados. Y por eso él en una ocasión le dijo a un leproso, ve y preséntate al sacerdote para que ellos tengan testimonio de lo que Dios ha hecho contigo. Porque ¿cómo funcionaba? El sacerdote debía salir del templo y buscar a los leprosos para examinar si ya estaban bien, ¿sí? Y luego sí hacer toda una serie de ritos y demás. Él se estaba tomando el papel del sacerdote y el papel del templo, ¿sí?, trayendo limpieza. En 2 ocasiones, se atrevió a alimentar una multitud. ¿Cuál era el lugar de provisión? El templo, ¿sí? Y él se atrevió a ¿qué? Alimentar multitudes. Por eso es que luego es tan significativo en Hechos, aunque eso lo veremos en otro ciclo más adelante, cuando la iglesia se nos dice que alimentaba a las viudas y demás. Estaban ejerciendo la función de templo, ¿sí? Estaban siendo el verdadero templo. En otra ocasión,
un recaudador de impuestos, ¿sí? ¿Qué quiere un recaudador de impuestos? Una persona que recaudaba impuestos. Y se dice que este era peor que todos. Ah, no, los recaudadores de impuestos no son malos, ¿sí? Había unos que eran corruptos y demás, pero este era el jefe de los que recaudaban impuestos. Tenía una casa, una finca en Miami, mejor dicho, de todo. Y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y entonces llegaba, ¿sí? Llegaron donde él y le dijeron, ¿cómo te atreves a pasar la noche en la casa de este tan malo? Que es recaudador de impuestos, nos tiene aquí oprimidos, ¿sí? Es un judío como nosotros, pero nos cobra impuestos y nos roba. Y este hombre, llamado Zaqueo, dice, ¿saben algo? Voy a darle la mitad de mis bienes a los pobres. Y, ¿cierto? Al que le haya faltado, dice Lucas 19:8, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. ¿Cuántas veces debía devolver en el templo alguien que debía restituirle a otro? La quinta parte, ¿sí? Y él, estando con el verdadero templo, se atreve a decir, ¿sabe qué? No le voy a devolver la quinta parte, ¿cierto? No le voy a devolver sino antes más, ¿cierto? 4 veces la cantidad que sea. Y así, él se atribuye cosas que eran solo del templo. Pero Jesús no se quedó solo ahí, para mostrarles que Él era la realidad de todas las cosas, ¿cierto? Para mostrarles que Moisés había copiado de lo que Él era. No. Él va un día a Jerusalén, los discípulos le dicen, mira ese templo, está hecho de mármol, es hermoso, tiene oro, ¿cierto? Es inmenso, es masivo, es lo máximo. Y Jesús dice, de cierto les digo que no va a quedar piedra sobre piedra que no haya de ser removida. Y por eso luego más adelante lo acusarían de haber dicho que iba a destruir el templo. Y en otra ocasión, para mostrar que Él es el templo, Él está ahí en Jerusalén y resulta que hay una puerta que se llama la puerta de las ovejas. Adivinen qué entra por esa puerta. Las ovejas. ¿Cuáles ovejas? Para el sacrificio en el templo. Y las ovejas, solo podían entrar por ahí las ovejas que eran traídas de Belén. Muy interesante. De Belén era donde traían los corderos para el sacrificio. No hay nada escondido, no hay nada, ¿sí? Nada es una coincidencia en lo que Dios ha dejado en su palabra. Y él se atrevió a decir en Juan 17, yo soy la puerta de las ovejas. El templo era el orgullo nacional. Cuando había la fiesta de los tabernáculos, los sacerdotes sacaban las menorá, ¿sí? Para que todas las pudieran ver encendidas, hacían actos de luces y demás. Y en medio de todo eso, Jesús dice en Juan 8:12, sí, actos de serio, con luces y demás, mientras danzaban y cantaban. Recuerden que el pueblo de Dios nunca ha sido llamado a ser un pueblo aburrido. Eso es parte de la tradición y mandamientos de ancianos y hombres. En Juan 8:12, Él dice, yo soy la luz del mundo. Está el templo como luz y Él dice que yo soy la luz del mundo. En otra ocasión se atrevió a decir que Él era el pan que había bajado del cielo, como el maná que estaba en el lugar santísimo. En otra ocasión, en Marcos 14:24, se atrevió a decir que Él era el sacrificio. Dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. ¿Dónde se derramaba la sangre del sacrificio? En el templo y en el altar de sacrificio. Y así, vez tras vez, ustedes pueden leer los evangelios y van a encontrar cómo Él, ¿cierto?, se iguala al templo. Pero lo que está diciendo es, yo soy el original, ¿sí?, del cual ustedes se copiaron. Yo soy el original y aquí está la copia. Y es ahí cuando Él entra a Jerusalén en esa última semana, va hasta el templo. Yo me lo imagino que Él recuerda la escena de todas las familias que pasaron por la misma como la historia que les conté ahora. Él se llena de indignación, se dice que coge un manojo de cuerda, ¿cierto? Otros dicen que eran como látigos, y empieza a echar a los cambistas y a los que vendían, ¿cierto?, a los mercaderes, y les dice en Mateo 21:13, mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes han hecho cueva de ladrones. Jesús está indignado, el corazón del Dios, ¿sí?, de Dios, al ver a sus hijos andando por debajo de su llamado, se indigna, porque Él no quiere ver a su casa fuera del diseño para el cual Él la diseñó, para el cual Él la creó, perdón. Él no te quiere ver a ti andando por debajo de ese diseño. ¿Qué hemos permitido en nuestras vidas que son el verdadero templo, que no debe estar ahí? Es una buena reflexión. ¿Qué concesiones, qué corrupción permitimos en nuestras vidas
que han convertido esta casa, digan esta casa, que es una casa de oración, de bendición, de provisión, ¿cierto? De sacrificio, pero también de comunión, de provisión y de luz para otros. ¿Qué áreas se han convertido en una cueva de ladrones por causa de las tradiciones y mandamientos de hombres, o tradiciones y mandamientos que nosotros mismos nos hemos inventado? Los judíos se indignan, en Juan 2:19 le dicen, 2:19, perdón, le dicen, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y él les dice, destruyan este templo, ¿cierto? Y dice así, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y es hermoso porque Juan nos aclara, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y ellos no lo entendieron. Ellos se quedaron con las piedras, con el lugar. Y él estaba diciendo, destruyan este cuerpo, este templo, y en 3 días lo levantaré. Y para rematar, en Juan 1:14, Juan nos dice, el verbo fue hecho carne. ¿Quién es el verbo? La palabra. Cristo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa palabra para habitar es tabernaculizó, entre nosotros. ¿Qué está diciendo? El templo vino, ¿sí? El templo se hizo vida, ¿sí? Hay un templo viviente, hay un tabernáculo entre nosotros, recordando la escena del tabernáculo en el desierto. Y como vimos en la semana pasada, ¿qué significa Manuel? Dios con nosotros, en la sesión anterior, hace 15 días. El tabernáculo fue a presentar la presencia de Dios con Israel, y ahora el verdadero tabernáculo fue dado para mostrar la presencia de Dios con nosotros. Las multitudes empezaron a seguir a Jesús como seguía Israel en el desierto el tabernáculo. Y es muy hermoso, se empieza a dar todo un paralelo de lo que pasó con el tabernáculo, con lo que pasó con Jesucristo. Y el Espíritu de Dios en Génesis 1 y 2 se mueve buscando una habitación perfecta en la cual habitar. Y en aquel río Jordán, a las orillas de él, encuentra un lugar donde reposar, encuentra un lugar al cual llamar su hogar. Jesucristo no es un medio, no es tan solo la primera piedra, ¿cierto? La piedra angular de la casa de Dios, la primera, es todo el edificio. Y nosotros, al ser su cuerpo, somos parte del cuerpo de Jesús, ¿cierto? Lo que nos dice Pablo, somos miembros de su cuerpo. Entonces, ¿qué somos nosotros? Parte de la casa de Dios. Y por eso Pablo dice en 1 Corintios 6:19 al 20, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Mira que está a tu lado. ¿No sabes que tu cuerpo, es templo del Espíritu Santo? Algunos tienen una catedral, otros tienen una capillita, pero todos somos cuerpo, somos templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Y él continúa. Ustedes, su cuerpo es templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Quién está en ustedes? ¿Dónde está? En ustedes. O sea, miren lo que Pablo dice, que es muy hermoso. O sea, él no solamente dice, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque yo puedo tener un templo vacío. Él le aclara, tu cuerpo, 1 Corintios 6:19, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes. O sea, ¿qué está diciendo? La casa está llena. Y al que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños. ¿Ustedes no son qué? Sus propios dueños. Fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Dile al que está a tu lado, honra con tu vida a Dios. Hay una habitación perfecta para Dios. Jesús es la habitación perfecta para Dios. Y por eso Dios quiere formar a todos sus hijos a la imagen de Jesucristo. Porque ¿cuál es la habitación perfecta? ¿Dónde reposó el Espíritu Santo? En Jesús. O sea, Él es el modelo de habitación perfecta. Y por eso el Padre está empecinado en formar a Cristo ¿dónde? En cada uno de nosotros, ¿cierto? Por esta razón sufro dolores de parto, dice Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y es por eso que en Efesios 4 del 2 al 13 nos habla
de la edificación del cuerpo de Cristo, de que todos lleguemos a la unidad de la fe, que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ustedes van a encontrar que todo nos está llevando, y todo este pasaje lo habla en términos de construcción, que nosotros somos el hogar de Dios, la casa de Dios, el templo de Dios. Y Jesucristo es la piedra angular, es la que define cómo va a ser todo el edificio. Yo no puedo colocar al lado de una piedra, ¿cierto? De un pedazo de piedra cuadrado, una redonda, porque me van a quedar huecos. Una más pequeña, una más grande, una más larga, ¿cierto? Todas tienen que ser conformadas como la primera piedra, para que todas encajen. ¿Y qué es lo que hace Jesucristo realmente? Jesucristo lo cumple todo, y lo único que hace es invitarnos a ser consecuentes con lo que Él ya es. O sea, Él no te dice, esfuérzate por ser la casa de Dios, esfuérzate por llegar a ser un hijo de Dios, esfuérzate a ver si puedes llegar a ser la esposa de Dios, hermano, vamos, ¿qué hacemos? Liberación, oración. No, lo que Jesucristo hace es que te dice, tú eres templo del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios habita en ti, sé consecuente con esa realidad. Entonces sus vidas jóvenes, jovencitas, no puede ser andar buscando la presencia de Dios. Mi vida no puede ser desgastarme buscando la presencia de Dios, porque Él ya ha decidido hacer morada en mí. Nuestro desafío es ser consecuentes con lo que Él ya ha hecho. Y por eso es que no avanzamos a veces del atrio. Ahí es donde le fascina tenernos en culpabilidad. Pide perdón, peca, enjuaga y empata. Pide perdón, peca, ¿cierto? Enjuaga, pide perdón de nuevo y empate. Reza, peca y empata. Nos roba nuestra identidad. Pero ustedes son templo del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios habita en ustedes. Dios no habita en casas hechas por hombres, no habita en este edificio ni en ningún otro. El lugar de la presencia de Dios son ustedes. La casa de oración a todas las naciones son ustedes. Las asambleas de Dios son ustedes. El centro de avivamiento son ustedes. La casa misionera son ustedes. El lugar de amor y restauración son ustedes. Él ha decidido habitar en ti y en mí. Y en Isaías 66, 1 y 2, Él dice, ¿me van a edificar un lugar? Mi mano hizo todas estas cosas. Dios no habita en edificios hechos por hombres. Lo dice en Hechos 17, 24. Él no mora en templos hechos por manos de hombres. Más claro no puede ser. ¿Sí? Él ha decidido habitar en lo único que no ha sido hecho por manos de hombres, que es lo único que fue hecho, formado por las manos de Dios mismo, el hombre. Toda la creación Él la llamó con su boca. Y hay teologías, ahí les fascina decir que todo tiene que ver con la palabra, pero el hombre no fue creado simplemente con un comando de Dios. El hombre fue lo único por lo cual Dios ensució las manos, porque nos dice que lo formó de la tierra. Fue lo único por lo cual Él se agachó para soplar en su nariz aliento de vida. Porque Él no habita en casas hechas por hombres. ¿Qué es lo único que no ha sido hecho por el hombre? Aparte de, ¿cierto?, toda la demás creación, el hombre. Y ahí es donde ha decidido habitar Él. Dios ha decidido que su habitación no es una casa hecha por hombres, somos nosotros. ¿Cuál es la habitación perfecta para Dios? La que Él mismo ha construido. Mira a tu lado, la persona que tienes a tu lado, y aunque no lo creas, esa es la habitación perfecta para Dios. Yo sé, a veces es increíble. Porque somos lo único que no ha sido formado por el hombre. Y por eso Él te está edificando a la semejanza de su Hijo. Ahora, si este es el templo de Dios, ¿quién debe decidir cómo se debe ver? Dios, ¿cierto? Si este es el templo de Dios, ¿quién debe decidir qué música se debe escuchar? Hay cosas que no son, ¿sí? De, ay, voy a orar a ver Dios qué me dice. Son de pura lógica, de seguir el diseño que Dios nos ha dado.
La pregunta es, ¿eres el templo de Dios? Sí. ¿El Espíritu de Dios habita en ti? Sí. Sé consecuente con esa realidad. Piensa en todo lo que haces, lo que escuchas, lo que ves. Y piensa si es consecuente con la realidad de lo que Dios es. Eso es todo lo que Él nos pide. Para terminar, es tiempo de que seamos consecuentes con lo que decimos creer. Somos el templo de Dios y debemos dejar que Él sea el que conforme este templo a su imagen y semejanza, conforme a sus gustos. Dejemos que Él limpie lo que debe limpiar, así como Jesús entró a limpiar el templo. Cristo sea formado en nosotros y nuestros ojos estén siempre puestos en Jesús. ¿Por qué deben estar nuestros ojos puestos en Jesús? Porque tú te conviertes en aquello que tú admiras. Por eso cuando tú empiezas a coger acentos raros o de otras personas y demás, es porque tú las admiras y quieres ser como ellas. Por eso se ve más en los pequeños. Los pequeños imitan mucho a los padres o luego imitan a los amigos y demás. Todavía son inmaduros porque imitan aquello que ellos conocen y aquellos que ellos admiran. Digamos, ahí está imitando a la mamá, yo no grito así. Yo grito peor. Después de que Jesús, ¿cierto? Él es el modelo a seguir. Y ahora, después de que Jesús hace lo que hace, después de que limpia el templo, en esa escena tan hermosa, ¿cierto? Porque ese templo era ¿qué? Un diagrama, una sombra de quién, de Él. Y lo estaban representando mal, porque Él no es una cueva de ladrones. Dile al que está a tu lado, no representes mal a Jesús. No representes mal a Jesús. Yo lo he representado mal. Y ahora eso me va a llenar de culpabilidad y llorar y demás. Sí, hay tiempo para llorar, arrepentirme. Pero también para mirar hacia adelante y decir, bueno, le estoy embarrando en esto, es hora de cambiar. Voy a ser consecuente con lo que Dios me ha llamado a hacer. Si no puedo seguir en el mismo ciclo. Y en el Juan 2:17 dice una frase que es con la que los quiero dejar. Juan 2:17. El celo por tu casa me consume. Los discípulos dicen, ay, se acordaron de que en el Salmo 69:9 dice, el celo por tu casa me consume. Y por eso es mi oración en esta tarde, que el celo por la casa de Dios los consuma. ¿Y cuál es la casa de Dios? Nosotros. Que el celo por la casa de Dios te consuma, es mi oración. Y que estemos dispuestos a hacer lo que sea para ver al Espíritu de Dios obtener su habitación perfecta como Él la quiere, así nos cueste lágrimas y la vida misma. Es mi oración que se dejen formar y que nos dejemos formar, de tal manera que el celo por su casa nos consuma, hoy y siempre. Que sus vidas en todo momento y en todo lugar sean un reflejo de aquel que habita en ustedes. Que el celo por su casa los consuma, por esta casa, y eso los lleve a actuar conforme a la altura de su llamado. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad que te dio de escuchar esta enseñanza. Te recordamos que puedes conectarte con nosotros por medio de nuestra página en Facebook, entrando y dando clic en me gusta, www.facebook.com/el plan de las edades. También te invitamos a descargar las enseñanzas en formato MP3 desde nuestra página web, elplandelasedades.com. Ahí también encontrarás nuestro blog. Te invitamos a leer los artículos que publicamos periódicamente, totalmente gratis. Puedes entrar por medio de vivimosparati.com. Y si aún no conoces nuestro miniclips, te invitamos a hacerlo entrando a miniclips.elplandelasedades.com. Por último, te invito a que nos sigas en Twitter. Nuestro usuario es @vivimosparati. Hoy más que nunca levantamos un clamor por una generación que viva lo que cree. El caminar con Dios no se trata de hacerlo partícipe de nuestra historia. Se trata de que Dios nos hace partícipes de su historia, porque todo fue creado por Él y para Él. A Jesucristo sea toda la honra, el honor, la alabanza y el poder, por los siglos de los siglos.